Hello everybody, welcome again to our class. Bienvenidos a otra clase de inglés. El día de hoy vamos a aprender acerca de indefinite articles and definite articles. ¿Sabían cómo utilizar los artículos definidos e indefinidos en inglés? Quizás los hemos visto en textos, los hemos escuchado en palabras, los hemos visto en alguna revista o en algo, en un producto quizá, pero en sí, ¿cómo se utilizan y qué son los definite and indefinite articles? Pues el día de hoy vamos a aprender qué es cada uno de ellos. Comenzamos con el primero, los indefinite articles. Acá los indefinite articles se dividen en dos. El primero que es a y el segundo que es an. Dependiendo de la pronunciación y el lugar en el que se está hablando, unos lo pueden pronunciar como a and an, dependiendo el área en el que se esté utilizando. Ambas pronunciaciones son correctas. Tenemos estas que son utilizadas para sustantivos singulares, únicamente para los sustantivos singulares. Esto en español, si lo podemos ver de esa forma, se traduce como un y una, y este también se traduce como un y una. ¿Cuál es la diferencia en inglés? Veamos un poco de ello. Pero antes veamos las reglas referentes a esto. La primera es que podemos utilizar los indefinite articles número 1 con los singulares. Únicamente con los sustantivos en singular. Ejemplo, a man, un hombre. También lo podemos utilizar acompañado de sustantivos que llevan acá a también un adjetivo. Por ejemplo, a tall man, un hombre alto. Eso es lo que podemos ver acá, a tall man. Vemos acá el adjetivo tall y el sustantivo man. Luego nos vamos al segundo punto que tenemos, es en sí el uso de ambos. Cómo utilizar a y cómo utilizar and. El primero, que es a, lo vamos a utilizar con sonidos de consonante. Presten mucha atención a esta palabra, sonidos de consonante. Acá en esta, el segundo, el and, es únicamente para sonidos de vocal. Vuelvo a repetir, sonidos de vocal. Entonces, si vemos acá esta palabra kettle, a kettle, ¿cuál es el sonido que está emitiéndose en esta palabra al principio? A kettle. Por esta razón es que estamos utilizando este article a, o puede ser también a, como lo mencionaba al principio en cuanto a la pronunciación. Este segundo article que vemos acá, and, es utilizado para sonidos de vocal, como lo mencionaba. Si vemos la pronunciación de esta palabra, astronaut, astronaut. ¿Con qué sonido está iniciando esta palabra? Justamente está iniciando con este sonido de vocal astronaut, an astronaut. Por esa razón es que yo estoy utilizando an. Pero veamos algo. Por eso mencionábamos al principio y lo repetía acerca de sonidos. Sonidos de vocal, sonidos de consonante. ¿Por qué razón? No hay que confundir el uso de estos articles con la letra que está escrita en la palabra. Porque hay letras vocales que tienen sonidos de consonante y por eso nos vamos a enfocar mucho en los sonidos. Veamos unos ejemplos. Acá tenemos este ejemplo, unicorn. Escúchenme la palabra unicorn. La pronunciación o el primer sonido que se pronuncia en esta palabra es unicorn. Unicorn. Entonces, ¿qué article estoy utilizando? El article a. Por esa razón, no me estoy enfocando directamente en que inicia con una letra vocal, porque estamos enfocándonos en el sonido y no en la letra. Entonces vemos acá este ejemplo, a unicorn. Tenemos también otros ejemplos como a uniform, un uniforme. Ejemplos relacionados a estos como an orange, ese sonido an orange, ese sonido pues es de vocal y por esa razón es que utilizamos an. Luego vemos acá el tercer punto. El tercer punto nos dice que como lo mencionaba al principio, los indefinite articles a en an únicamente van a ser para los singulares, sustantivos singulares. Acá tengo musicians. Musicians es un sustantivo que está en plural.
Por esa razón, no voy a utilizar a. En este caso, por ser un inicio del sonido de consonante. Musicians. Entonces, no voy a utilizar absolutamente ningún article. Por el sentido en que estamos viéndolo en plural. El segundo tenemos oranges. Oranges. Está iniciando con un sonido de vocal y por esa razón no vamos a utilizar an. ¿Por qué? Porque vemos acá que oranges está en plural. Entonces, por esa razón no vamos a utilizarlos acá. Por el simple hecho de que estos sustantivos están en plural. Pasemos al siguiente. Definite articles. Ahora tenemos los definidos, los artículos definidos. Definite articles, tenemos esta palabrita muy común en el inglés y a veces mal utilizada porque muchos de los hablantes de inglés al principio pues comenzamos a utilizar esta expresión en todas las palabras que yo utilice en mis oraciones. Pero vamos a ver acá un poco cómo utilizar esta palabra the o the, dependiendo del tipo de palabra que estamos usando. El primer punto nos dice que vamos a utilizar este the o the, también en pronunciación, en sustantivos plurales y sustantivos singulares o sustantivos contables y sustantivos no contables. Por ejemplo, the boards es un sustantivo contable que está en plural. Por eso es que vemos acá esto, the boards, the boards. Ahora acá en este estamos viendo the information, the information. Acá este es un sustantivo no contable. ¿Por qué razón es no contable? Por el simple hecho de que no puedo pluralizarlo, que también se entiende lo mismo en plural como en singular. No puedo decir the informations, las informaciones. Quizá en nuestro idioma español, pues en algunos casos es comprensible esto, pero en el inglés esta palabra information, así como muchas más, son tomadas como unos sustantivos no contables o uncountable nouns. Entonces, acá el segundo punto que tenemos es que los voy a utilizar de la misma forma que utilizaba los indefinite articles con sustantivos. Acá en este caso está plural, puedo utilizarlo con singular, pero lo estoy viendo por sí solo, sin ningún adjetivo agregado. Entonces digo the leaves, the leaves. Pero en este caso quiero ser más específico con el tipo de leaves, el tipo de hojas que estoy mencionando y digo the green leaves, the green leaves. ¿Ok? Entonces veamos ahora este ejemplo. ¿Cómo utilizar en sí el the o el the? Utilizamos the cuando en la pronunciación the, cuando estamos haciendo uso de cuando la palabra que sigue o el sustantivo que sigue está iniciando con un sonido de consonante. The table, the house, the bowl, the kettle, the school. Pero vamos a utilizar la pronunciación the cuando estemos utilizando sonidos de consonante. Regresamos nuevamente a los sonidos acá. The orange, the apple, the umbrella, etc. ¿Ok? Veamos acá el uso de esto. Local investors built a new factory. The factory opened last week. Acá estoy viendo esta parte que me dice local investors built a new factory. Vamos a utilizar los indefinite articles. Aquí ya estamos mezclando los dos cuando estamos introduciendo un tema, cuando estamos introduciendo al sustantivo, cuando no sabemos en sí todavía información sobre el sustantivo del que vamos a hablar. Entonces, por eso en este caso, dependiendo si tiene que ser singular, por supuesto, porque estamos viendo acá new factory, es una sola fábrica. Entonces vemos local investors built a new factory. ¿Ok? Luego tenemos the factory opened last week. ¿Por qué estoy utilizando acá the? Por el simple hecho de que como acá ya introduje el tema, ya sé de lo que estoy hablando, entonces no voy a volver a decir a factory opened last week, porque se entendería que estoy hablando de dos cosas diferentes. Pero como estoy hablando del mismo tema y ya lo introduje de esta manera, por esa razón es que acá estoy utilizando the factory. ¿Ok? Veamos acá otro ejemplo de cómo utilizar the o the en pronunciación. Please, wash the car. Wash the car.
Si notamos esta palabra specific, voy a utilizar el da, o esta palabra the también, cuando esté siendo específico con lo que a lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, acá estoy diciendo wash the car. Puede que yo le esté pidiendo favor a alguien y diciéndole que lave mi auto. Hey, please, wash the car. Entonces estoy siendo específico con qué automóvil estoy, a lo que me estoy refiriendo. Entonces si vemos acá, please wash the car, puede que solamente tenga un automóvil y diga, ok, lava el auto, por favor. Please wash the car. Veamos otro ejemplo. Have you finished the report? Have you finished the report? Cuando estoy mencionando esto, the report, estoy siendo específico. Obviamente la otra persona a la que me estoy dirigiendo o las personas a las que me estoy dirigiendo saben de lo que estoy hablando y por eso estoy siendo específico. Have you finished the report? ¿Terminaron el reporte? Obviamente ellos van a saber de lo que estoy hablando y puede que su respuesta sea yes or no or not yet. It depends on the situation. Acá vemos el último ejemplo. Fruit is healthy. The fruit on the table. ¿Cuál es la diferencia? Este específico está enlazado con esta oración. Si me doy cuenta acá, estoy diciendo fruit is healthy. Estoy hablando de la fruta en general. La fruta es saludable. Pero no digo the fruit is healthy. Si yo dijera the fruit is healthy, estoy cometiendo un error. Porque aquí estoy hablando general, en términos generales. Ya estoy hablando de la fruta en general. Y no necesito, cuando yo estoy hablando de temas generales, no necesito al principio utilizar the. Si yo dijera, por ejemplo, animals around the world are endangered. Los animales en el mundo están en peligro. Entonces, si lo veo en nuestro idioma español, o si lo vemos en el idioma español, digo los animales. Estoy utilizando este article. Este article, the o the, se puede traducir al español de diferentes formas, como la, los, el, la, dependiendo el tipo de palabra que se esté utilizando. Pero acá en este caso no lo necesito porque estoy hablando de un tema general. Entonces no voy a decir the animals around the world are endangered, sino que soy más específico en la generalidad del tema y digo animals endangered, animals around the world are endangered. En cambio en esta otra oración, the fruit is on the table. La fruta está, sobre la mesa. Entonces estoy siendo específico de lo que estoy hablando. La diferencia entre esta y esta es que este es tema general y esto es más específico. Estoy diciendo the fruit on the table. Entonces esto quiere decir que yo estoy hablando de una fruta o de un grupo de frutas o algo de frutas en una mesa. ¿Ok? Entonces esto es un poco acerca de los definite and indefinite articles. Espero que haya quedado claro el tema y nos vemos en la próxima clase. Goodbye guys. See you.